Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hola Flavita, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Te estaba extrañando, ¿eh? Que no entrabas en el vivo. ¿Qué onda? Hola Adri, qué bueno que anden por ahí. Y ya verlos conectados, ¿ah? Martina, ¿cómo te va? Ferchu, hola Ferchu, ¿cómo te va? Ferchu últimamente está entrando todas las charlas, así que bueno, está bueno. ¿Quién más anda por ahí? A ver, que hoy tenemos otra vez un Hablemos de, ¿no? Hoy tenemos un Hablemos de y lo que toca hoy, ¿ah? De lo que vamos a conversar en esta media horita. A veces es un poquito más, pero bueno, sepan disculpar. Para mí, te lo decía hoy en la publicación, ¿no? Yo normalmente publico unas horas antes, para que la gente esté un poco más atenta simplemente. Esto de lo que a mi gusto es como muy significativo en el tema de lo que es la comunicación, que tiene que ver con el tema del escuchar, ¿no? Que lo vamos como a empalmar, que lo vamos como a unir con esto que fue la semana pasada cuando hablamos de comunicación. ¿Ah? A ver, entonces, déjame que voy saludando. Iván, ¿cómo te va? Buenas noches por aquí. María del Carmen, Isa, Miriam, Angie. No. Primer puesto es suyo, Flavia, ya sabe. Primer puesto es suyo. Aparte le digo esto porque después sabemos que entra el amigo, lo graba esto que yo digo, primer puesto es de Flavia, y después hace lo que hace, ya sabemos. Vamos a ver si entra. Omar también, ¿cómo te va Omar? Infaltable Omar, desde el Grano City, escuchando. Así que bueno, no, primer puesto suyo, ya sabe. Entonces te decía, ¿no? Vamos a empalmar lo que es el tema que vimos la semana pasada, que tenía que ver con Hablemos de comunicación, y hoy, en estos minutos, lo que vamos a hacer es hablar de la escucha, que forma parte, ¿ah? Dentro de, digamos, como los dos elementos fundamentales en la comunicación. En la comunicación hay alguien que emite un mensaje y hay alguien que recibe un mensaje, ¿no? Hay un emisor, hay un receptor, hay alguien quien habla, hay alguien quien escucha. El otro día estuvimos hablando un poco de aquel que se comunica y cómo se comunica. Y hoy vamos a hablar en estos minutitos del tema de la escucha. Para mí, trascendente, ¿ah? Trascendente en lo que es, yo la llamo, por lo menos la escuché llamar a alguien, y a mí me gustó mucho ese concepto, la herramienta humana. ¿Tá? Hola Fetza, Bagueri, Raúl Juárez, Norma, Orcuño, qué linda. Gaby Ruiz, ¿cómo te va? Gaby Ruiz siempre tira unos aportes muy lindos, muy interesantes. Bueno, porque también hay como que hay muchas personas que entran aquí, no todas, pero muchas personas que ya tienen un trabajo hecho, ¿sí? Ya tienen un trabajo hecho. Yo siempre hablo de la importancia del trabajo personal. El trabajo personal te permite o nos permite, porque yo también he hecho y sigo haciendo mucho trabajo personal, me permite y nos permite poder vernos, poder darnos cuenta, poder identificar eso que quizás no tenemos tan claro y por lo cual no estamos pudiendo manejar algunas situaciones en nuestra vida. Solamente eso.
Lo que pasa es que a veces nos cuesta manejarlo porque no lo sabemos, ¿ah? No lo sabemos, no nos damos cuenta de muchas cosas. ¿Ah? Ya en el futuro, cuando se termine aquí toda la cuestión la famosa situación que estamos viviendo, vamos a lanzar aquí algún curso tipo entrenamiento para que todo esto que estamos mirando y muchísimo más lo pueda llevar a la parte de la experiencia, ¿sí? Cuando hablo de la experiencia, estoy hablando de pasarlo por el cuerpo, más que estar del otro lado solamente como oyentes, ¿entiende? ¿Ah? Así que tenemos proyectado eso para el futuro y por supuesto que estás invitado. Bien, entonces, a ver, déjame ver si hay alguien más para saludar. El amigo Benítez, que entró de vuelta, ¿cómo va? Y se queda, dice que se queda, y yo confío que se queda. Tener otra mirada, sí, se trata un poco de eso, María del Carmen, ¿no? De como, primero darnos cuenta de, como tú dices, ¿no? ¿Qué tipo de mirada tengo? ¿Cómo estoy observando el mundo? ¿Cómo me estoy relacionando con la realidad? ¿Sí? Yo te decía el otro día, la realidad es algo que se presenta, aparece. Y cada uno de nosotros se va relacionando con esa realidad. Y cada uno de nosotros va creando su propia realidad, ¿no? Porque a veces cuando decimos, bueno, es la realidad, parece que fuera que tiene que ver con una realidad en común, ¿no? Y la realidad es algo que viene y para mí, lo voy a decir así muy simplemente, para mí puede funcionar y para ti puede no funcionar. ¿Ah? Entonces, la realidad no es un concepto que es igual para todos, simplemente aparece. Y cada uno de nosotros, desde la manera en la que observamos, desde la manera en que pensamos, desde la manera en que, desde las conversaciones que tenemos, ¿ah? Conversaciones internas, conversaciones privadas, estructura de pensamiento fundamental. Debe haber ahí como alguna frase que dice, mientras tú sigas pensando de la misma manera, listo, no hay opción. ¿Ah? No hay opción. Y la idea es cómo alterar ese pensamiento y que ese pensamiento se instaure en nosotros como se instauró aquel otro. Entonces, mientras estamos instaurando el nuevo pensamiento, el viejo pensamiento se empieza a correr. Y eso lleva tiempo. Tiempo y esfuerzo. Había un dicho que decían acá, tiempo y esfuerzo esenciales para cualquier logro. Bueno, no sé si será tan así, pero sí lleva un espacio de practicar ese pensamiento, ¿no? Resulta que a veces estamos en el espacio de estar queriendo generar paz, pero en nuestros pensamientos y en nuestros discursos sale otra cosa. Sale rencor, sale odio, sale juicios malintencionados, sale. Entonces ahí estamos como, energéticamente nos estamos desequilibrando. Y yo no digo que no tengan que salir, porque nos sale a todos. El tema es que nos demos cuenta y que podamos decir, bueno, esto que voy a decir, ¿ah? ¿Qué va a implicar y para qué lo hago? ¿Cuál es el sentido? ¿En qué me beneficia? ¿Ah? ¿En qué me suma? ¿A qué le entrego mi energía? ¿A qué le entrego mi poder personal? A veces esto de cuando es trabajo personal es, bueno, trabaje con usted. ¿Qué es lo que más nos cuesta a los seres humanos? Los seres humanos podemos estar todo el tiempo hablando de otros. ¿Ah? Claro, porque es más fácil, no implica riesgo, no hay que desnudarse, no hay que descubrirse. Es una manera de seguir ocultándonos, es una manera de evitar, ya hablamos de eso. ¿Ah? Marta Nostro, feliz cumpleaños. Te mando un beso grande de acá, te quiero mucho, que la pases muy bien. Gracias por estar ahí, a pesar de hoy ser tu cumpleaños y estar festejando, me imagino.
Así que te mando un beso grande y que sigas conservando tu linda energía, ¿tá? Y tu linda alegría. La alegría es sanadora. Quizá un día hablemos de eso. Eh, Hola Armando, ¿cómo te va, querido? Qué gusto verte por aquí. Armando Morales, saludos a la familia, a toda la familia, a los grandes, los más grandes y a los más chiquitos que ahora ya están más grandes, ¿no? Un beso, Martita. Bueno, Willy Quiroga, Teli Sandoval, que también anda en un espacio muy lindo de meditaciones y esas cosas, cualquier cosa contactala, porque trabaja mucho con la cuestión espiritual y la cuestión interna, ¿no? O sea, necesitamos de tener la máquina para poder darnos cuenta. Bueno, a ver, Lali, ¿quién más anda por acá? Bueno, los que andan, ¿tá? Y los que entran más tarde, también un saludo a todos y agradecerles que estén aquí presentes en esta secuencia de los jueves que le dimos de llamar un mate, ¿sí? En honor a eso de que acá en Argentina es como un ritual muy lindo y es como la excusa perfecta para conversar con un amigo, con una amiga. ¿Ah? Venite para casa y nos tomamos unos mates y esas charlas son, entre mate y mate, son muy reveladoras. Cuando, cuando podemos hablar con alguien no desde, yo le digo a veces que son como conversar por conversar. Y a veces cuando conversamos con el corazón, cuando conversamos sin vergüenza, cuando le contamos a alguien la situación que estamos viviendo, a veces no somos tan, elegimos algunas personas para contarles cosas, ¿sí o no? ¿Ah? Elegimos algunas personas y bueno, la persona que elijas, yo digo que es la persona perfecta porque de algún lado te la envían. A veces no, a veces nos damos cuenta de eso. Isa, ¿cómo te va? No sé si te saludé. A ver, déjame que estoy bajando. Miriam, ¿cómo estás, Miriam? Miriam Susana es esta. Raúl Juárez. Bueno, bien. Entonces, hablemos de escucha. Rápido, ¿ah? El concepto solamente. Vamos a traer el concepto porque no tenemos demasiado tiempo. ¿Ah? La escucha es una herramienta, yo siempre digo esto, hay herramientas técnicas, hay herramientas humanas. La escucha es una herramienta humana que, como te decía el otro día, deberíamos potenciar muchísimo desde las pequeñas edades, ¿está bien? O sea, deberíamos tener algo ahí que nos enseñe para que aprendamos a escuchar. Cuando hablamos de escuchar, quizás muchos de ustedes digan, bueno, todo el mundo escucha. Bueno, casi todo el mundo escucha. Y yo te diría que, no sé si todo el mundo escucha, quizás lo que yo te podría decir es que la mayoría de la gente, más que escuchar, oye, ¿sí? Oye. Porque la escucha está compuesta por dos fenómenos. Y yo le quiero agregar uno más. Está el fenómeno de el oír, que es un fenómeno biológico. ¿Tá? La mayoría de las personas tienen esta posibilidad de oír por la cuestión de el oído. Y a eso lo que le vamos a sumar es lo que compone la escucha, es la interpretación
que cada uno de nosotros le da a eso que está oyendo. Esos dos componentes, el elemento biológico más el elemento humano que tiene que ver con la interpretación, todos los humanos vivimos en la interpretación, conforma el espacio de la escucha. Por eso, como en la interpretación, cada uno de nosotros interpreta desde dónde viene, ¿tá? Desde los conceptos que tiene, desde las creencias que tiene, desde la cultura que viene, ¿tá? Hay como una diversidad entre lo que se dice y lo que se escucha, inclusive con algunas palabras mismas. En México recuerdo que hay una palabra que para nosotros sería un horror decirla en un restaurante, ¿no? Por ejemplo, la gente pide en un restaurante, cuando desayuna especialmente, no voy a decir la palabra, obvio, no la voy a decir, pero la gente pide a viva voz, tráeme una, ¿sí? Bueno, si nosotros lo dijéramos aquí en Argentina, bueno, sería como muy divertido y hasta grosero y hasta grotesco. Entonces, bueno, ahí tiene que ver como el mundo cultural. Ahora, hay algo que yo no lo vi al momento de cuando me enseñaron todo esto, y hoy quiero como rescatar, que habla de el espacio de la percepción. El espacio de la percepción como un componente más de lo que es la escucha. Un componente más de lo que es la escucha. Entonces, ¿con qué percibimos los humanos? Te pregunto, contéstame. ¿Con qué? ¿Desde dónde? No, ¿con qué no? ¿Desde dónde percibimos? Bueno, vamos a decir desde nuestros pensamientos, ¿ok? Todo eso que ya sabemos. Pero también percibimos desde nuestros sentidos. ¿Bien? Percibimos desde nuestros sentidos. Sentidos. Tacto, olfato, gusto, ¿qué me falta? Vista y justamente oído. Entonces vamos a llevar esto a que nos demos cuenta cómo también nuestros sentidos impactan en la escucha. Nosotros escuchamos algo a partir de nuestros sentidos. Ejemplo. Por ejemplo, yo no sé si te ha pasado a ti que cuando alguien te saluda y te da la mano, ahora ya no se hace por toda esta cuestión, pero cuando alguien te saluda y te da la mano, la manera en que aprieta la mano, en esa forma de dar la mano, tú escuchas algo. Si te aprieta así como muy, muy fuerte, bueno, tú puedes escuchar como intensidad, inclusive agresividad, seguridad. Puedes escuchar como, te puedes sentir como perturbado, como, no sé, hasta como maltratado. ¿Qué pasa cuando alguien te da la mano de manera muy débil? ¿Sí? Muy así como, así. Acá teníamos una creencia de hace mucho tiempo, que quien te saludaba con la mano floja, bueno, tenías que desconfiar, ¿no? Era como que no te daba mucha seguridad, algo así. Claro, Sonia, sí. Otro ejemplo de cómo escuchamos desde los sentidos. Cuando olfateamos algo, y te voy a hacer una analogía, pero va a ser media fea, pero va a funcionar.
Te acercas a saludar a alguien, le vas a dar un abrazo y percibes un aroma no muy, no sé, bello, ¿está? Nada. Hueles, olfateas algo, no sé, lo voy a decir así como feo, ¿tá? Feo. Como que la persona, digamos, no se baña, por ejemplo. ¿Tá? Entonces, ¿qué escuchas ahí? ¿Qué escuchamos ahí? Oh, escuchamos un montón de cosas. ¿Sí? Escuchamos un montón de cosas. Cada uno sabrá y me podrás decir qué es lo que tú escuchas. Lo mismo que cuando está con el tema del tacto. Fuera de eso, tocamos algo, nos cerramos los ojos, tocamos algo y bueno, vamos a escuchar algo porque se va a empezar a mover algo en nosotros. El gusto. ¿Ah? En el gusto, a vos te debe haber pasado esto seguramente, a mí también. Pasaste por alguna casa y ahí se podría mezclar el olfato y el gusto, ¿sí? Entonces, por ahí llegás y te invitan a comer y no sé qué, y te dan una comida que al momento de tú sentir el aroma y al momento de degustarla, te trae como la imagen del guisado que hacía tu mamá o que hacía tu abuela. Ahí estoy escuchando desde del espacio de la percepción otra cosa que tiene que ver con, bueno, una historia de mi vida. Entonces, no solamente la escucha está formada por lo biológico que es el oír, más lo que interpretamos, sino que, por lo menos en esta distinción, lo que le vamos a agregar es el espacio de la percepción. ¿No? Tú ves algo y rápidamente estás escuchando algo. Imagina. Estás sentado en un bar o en un restaurante y ves a una distancia una pareja que desde su cuerpo, tú no escuchas lo que dicen, ¿no? O sea, no oyes lo que dicen, no te llega el sonido, pero desde su corporalidad, desde su gestualidad, desde cómo mueven sus manos, inclusive a veces desde cómo están sentados, ¿no? Escuchas como, bueno, ahí parecería que hay un conflicto, ahí parecería que están discutiendo quién se queda con qué de los bienes del divorcio. Digo, eso es lo que escuchamos. Entonces, la escucha es un componente. Yo digo esto, mira, todo el tiempo estamos escuchando. Todo el tiempo estamos escuchando, fuera de lo biológico. Todo el tiempo estamos escuchando. Vemos caminar a alguien, vemos su cuerpo, vemos sus gestos, su manera de hablar. ¿Qué te pasa con esa gente que habla todo así como muy pausado y delicado y muchas cosas más que terminan en ado? ¿Ah? Pareciera que tuviera una energía muy baja, como que aparece un dejo de tristeza, como que es alguien que no tiene como demasiada fe. Bueno, eso lo estamos escuchando. Que lo escuchemos no quiere decir que sea eso. El otro día leí algo que me hizo mucho sentido, que decía, vos podés saber lo que estás diciendo, lo que no podés saber es lo que el otro está escuchando, salvo que lo preguntes. Que de esto vamos a hablar en una próxima charla, en donde vamos a combinar lo que es el hablar en la comunicación, vamos a combinar de qué manera comunicarnos al momento de hablar y vamos a combinar esto de cómo efectivizar nuestra escucha.
para hacer ese combo que nos permita una famosa comunicación efectiva o asertiva. ¿Está bien? Bien. Hola Marina. Elia, ¿cómo te va? Desde Querétaro, lo lindo, viví ahí mi último tiempo de México, lo viví en Querétaro. Judy Rama, buenas noches. Bien, después lo que te pierdes, después lo ves, acordate que esto después ya queda en mi canal de Facebook y yo algunos días, normalmente la semana que viene, lo subo a mi canal de YouTube, Leo Farías Coach. ¿Está? A veces sí, Adri, el otro dice escucha, el otro escucha lo que le conviene. Bueno, ahí primero tendríamos que ver qué será lo que le conviene al otro. Y segundo, que también a veces decimos que el otro escucha lo que le conviene, pero desde una interpretación personal o una percepción personal. ¿No? Entonces, cuando nosotros tenemos cuantas más herramientas humanas, lingüísticas, tengamos disponibles, mucho más efectivo el momento de coordinar acciones con el otro. ¿Tá? Siempre que bueno, estemos buscando el espacio de efectividad. ¿Tá? Entonces, cuando alguien te dice, no, lo que vos me estás diciendo tiene que ver con tal cosa, bueno, mira, eso no es eso lo que yo te estoy diciendo, eso es lo que tú estás escuchando. Pero quizás tengamos que ir un poco más profundo porque a veces no todo el mundo tiene a la mano este tipo de herramientas y puede distinguir esto que tú le estás diciendo. Y ahí necesitamos rearmar una frase que no sea aquella que dijimos para que esta persona pueda captar lo que le estamos queriendo transmitir en el espacio de la comunicación. ¿Desde dónde escucho lo que escucho? ¿Desde dónde yo escucho lo que escucho? Bueno, ya te dije, una de las cosas tiene que ver con el tono de la voz, por ejemplo, que hablábamos recién. ¿Qué te pasa? Y no solo el tono, a veces esto la velocidad con la que la gente habla. ¿Qué te pasa con esa gente que habla como así rápido, que no para de hablar, que no te deja ahí como ni un minuto para que tú metas un bocadillo? ¿Ah? ¿Qué se escucha de esa persona? Es como aquel que todo el tiempo está hablando de sí mismo. A veces vamos a una reunión y tienes a alguien que todo el tiempo habla de sí mismo. El famoso, como dice mi hermana, el yoísmo. Entonces nosotros estamos ahí escuchando o haciendo que escuchamos. En realidad estamos escuchando. En realidad estamos escuchando. Lo que no estamos llevando es como la dirección de lo que dice. Quizá lo que estamos escuchando es, bueno, qué engreído, ¿sí? Qué creído, qué arrogante, cuándo va a terminar de hablar este muchacho. Quizá en ese momento me levanto y me voy al baño porque necesito modificar mi energía. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que el otro nunca se va a dar cuenta de lo que yo estoy escuchando? Y él quizás crea que yo le estoy siguiendo su relato. ¿No? Y en realidad el relato se distorsiona porque hay algo que yo estoy escuchando de esa persona que me hace dudar, que me hace desconfiar, que me hace no creerle. Entonces, bueno, digo, esto pasa habitualmente, finalmente son situaciones a veces cotidianas. El tema es que nos demos cuenta. A veces hay como una doble escucha. Lo que el otro te está contando, sus hazañas personales, ¿no? Y lo que tú estás escuchando no de las hazañas, sino de la persona que la cuenta, ¿se entiende?
Sí, escuchar desde la empatía, desde el respeto, dice Gaby. Pero bueno, eso es algo que lleva mucha práctica. Yo siempre digo esto y vas a decir, bueno, ¿cómo repite este tipo? Pero el punto es que nos hemos acostumbrado tanto de manera inconsciente, ¿tá?, a escuchar lo que escuchamos. Por eso digo, si nos enseñaran a escuchar, sería otra cosa, no a oír, si nos enseñaran a escuchar. Por ejemplo, te voy a decir algo. Yo no sé, pero bueno, hace mucho tiempo que no. Pero bueno, en la historia del cine, al principio las películas eran mudas, ¿no? Y seguramente si ves una de Chaplin o una de Keaton, creo que era, va a haber alguna secuencia en la que te va a generar una alegría porque estás ahí como escuchando algo y nadie emite una palabra. Solo hay gestos, hay corporalidades, hay situaciones, el espacio de la emoción también. No es lo mismo escuchar desde la alegría, no es lo mismo escuchar desde la pasión que escuchar desde la resignación, que escuchar desde el desencanto, que escuchar desde el enojo. ¿Ah? Entonces se juntan un montón de factores en ese momento. A veces recién nos damos cuenta, una vez que revisamos todo eso, toda esa charla, ¿ah? Y a veces también escuchamos lo que no es. Y nos quedamos con eso, ¿no? Le mando un mensaje a alguien y ese alguien me lo responde, entonces yo escucho que podemos generar algo ahí. Bueno, puede ser que sí como puede ser que no. Se lo va a tener que preguntar. ¿Mm? Se lo va a tener que preguntar, le va a tener que decir, bueno, mira, nada, me pasa esto contigo, quiero hacer negocio contigo, quiero que me contrates, quiero, no sé, salir contigo, quiero lo que sea. Entonces, en ese momento verificamos la escucha, que esto lo vamos a dejar para otro día. ¿Está bien? Solo quería hacer referencia a esto, porque, hola Mimi, ¿qué escucho cuando escucho? ¿Tá? O también tenemos otro dicho que acá decimos mucho en Argentina y yo lo tengo así como muy a la mano. Cuando vos le vas a hablar a alguien, ¿tá?, o le vas a pedir a alguien, o a ofertar, sale esto de, bueno, escuchame una cosa. ¿Ah? Escuchame una cosa es, te quiero decir algo. ¿Ah? Escuchame una cosa, que lo usamos mucho acá en la familia. Y acá en Argentina se usa mucho. Bueno, escuchame una cosa. ¿Ah? A veces ese escuchame una cosa tiene que ver con un dejo de tener razón también, ¿no? Fíjate lo que te voy a decir, que es la verdad. Entonces, todas estas cosas que vemos empiezan a complementar. ¿Mm? El tema de los sentidos me parece que tiene mucha implicancia al momento de escuchar. Y ya te digo, a mí cuando trabajé con mi formación, no se hablaba del espacio de la percepción. Y para mí tiene mucha implicancia en la escucha lo que estamos percibiendo. Por eso digo que todo el tiempo estamos escuchando, ¿no? Todo el tiempo. Si yo hoy, en vez de entrar a las 10 de la noche, hubiera entrado a las 10:10, ¿no?, ¿qué hubieras escuchado tú? Hubieras escuchado algo, ¿no? Bueno, no sé, capaz que le pasó algo, está fuera de tiempo, quién sabe en qué anda, no tendrá internet, algo hubieras escuchado. ¿Se entiende? ¿Ah? Así que bueno, y el contexto, que también el contexto es casi todo, ¿no? El contexto es casi todo. ¿Con qué tiene que ver el contexto? Hoy me venía la imagen de un estado, yo soy hincha de un equipo de fútbol que es como, aparte de ser el mejor del mundo, es muy característico por cómo su gente apoya y alienta.
¿no? Todo el tiempo. Y si no, busca imágenes por ahí. Y yo me imaginaba un estadio de fútbol, o ese estadio de fútbol, en total silencio, cuando no es algo acostumbrado. ¿No? Me ponía como jugador. ¿Qué estará escuchando el jugador? Y fíjate que ante la misma situación, un estadio que cuando vas perdiendo no para de alentar, calienta más que cuando vas ganando, ¿sí? Alienta es echa porras, como dicen en México, ¿tá? Alienta, canta, salta, baila, se mueve en bandera, bueno, el espectáculo es impresionante, la energía es impresionante. Ahora la gran incógnita es, ¿qué estará escuchando el jugador que está dentro de la cancha? Para algunos puede ser motivador, para algunos puede ser funcional, a algunos le puede levantar inclusive el rendimiento, pero a otro ese mismo bullicio, esa fuerza, esa energía, ese movimiento, le puede causar miedo, le puede causar presión, ¿tá? Se puede sentir presionado, se puede sentir dubitativo, porque si le erra a alguna jugada, el estadio va a hacer todo. Yo no sé si alguna vez escuchaste cuando un jugador erra y que el estadio hace todo al unísono, así como, ¿cómo erraste eso? ¿Tá? Entonces, ante la misma, esto de alentar y todo eso, uno puede escuchar una cosa y otro puede escuchar otra. ¿Ah? El que escucha aliento, apoyo, algo que le suma, bueno, va a levantar su energía. El que escucha presión, el que escucha me estás obligando, el que escucha, no sé, manipulación, seguramente que va a bajar su rendimiento. ¿No? A veces la gente habla del tema de la presión. No, a mí no me presione. Bueno, señor, si la presión está disponible todo el día. Y aparte no es que lo estoy presionando, le estoy preguntando y consultando sobre eso que usted prometió, dio su palabra y no está cumpliendo con eso. No lo está cumpliendo, no lo está cumpliendo. Usted dio su palabra y yo confié en su palabra y estoy trabajando. ¿Tá? Esto nos pasa mucho cuando hacemos trabajo personal con metas. Y la gente dice, bueno, no me presiona, a mí no me gusta que me presione. No, a usted lo que no le gusta es accionar, en todo caso. En todo caso no le gusta accionar, le gusta seguir cómodo y que ocurran los milagros. Los milagros ocurren, pero tú tienes que estar adentro del milagro, si no, no va a ocurrir. ¿Ok? Bien. ¿Quién dice esto? Sí, muchas veces escuchamos zaraza. Zaraza es como cantinflear en México. ¿Ah? Acá se le dice zaraza. Es alguien que dice algo y no dice nada. ¿Mm? En el punto, ahí es como, bueno, ¿qué le pasa a nuestra energía cuando escuchamos zaraza? Realmente, y ahí tengo como la posibilidad de elegir, decirle como, mira, la verdad que no entiendo nada de lo que estás diciendo, ¿ah? No me suma, no me apoya, no te capto. Yo a veces tengo algunos colegas que hablan muy difícil para mi gusto, para mi percepción, para mi interpretación, hablan muy difícil y traen palabras las palabras inclusive que utilizamos, las palabras que utilizamos hacen a la escucha. Entonces volvía con esto, ¿no? Como bueno, cada uno tiene su estilo finalmente, cada uno tiene su estilo. El mío, a mí me gusta ser como, bueno, más llano, que me entiendan, el que tiene más estudios de posgrado y el que ni siquiera tuvo la posibilidad de ir al colegio. Es una elección personal.
Pero a veces hay algunos que tienen otro estilo, a mi gusto hablan más difícil, y eso puede implicar en la escucha. Si vos tenés, como yo siempre le digo a los coaches, cuando los formamos, cuando los preparamos, ¿sí? Bueno, si usted va a hablar de manera vulgar, grosera, vulgar, sepa que va a haber un público que no va a captar porque va a escuchar de usted grosería, va a escuchar de usted pedantería, va a escuchar de usted, no sé. Entonces ahí tiene que ver cómo equilibra eso y qué tipo de coach o qué tipo de comunicador usted quiere ser. Por ejemplo, aquí en Argentina hay un periodista que cada vez que habla, ¿no? Cuando habla y no sé qué, todo el tiempo se la pasa insultando, pero con las groserías más fuertes que tú te puedas imaginar. ¿No? No habla por canales de aire, tiene un canal de cable privado, porque bueno, justamente por eso lo fueron sacando de varios lugares. Y a veces dice cosas interesantes, a mi gusto, pero es tan mal hablado, dice tantas palabrotas fuertes, que a mí, por ejemplo, me genera desconfianza. Pero bueno, sabrá él desde qué lugar quiere captar a sus seguidores o a la gente que lo sigue, que lo acompaña. ¿Está bien? Entonces, bueno, básicamente tiene que ver con eso. Revisa cómo estás escuchando. ¿Ah? Hoy no vamos a hablar de posibles de tips para mejorar la escucha. Lo vamos a dejar para una próxima charla. Pero tengamos en cuenta que escuchar tiene como este conjunto de cosas. Lo que estoy escuchando. Los sordos también escuchan. ¿Ah? La gente que no nació con la capacidad de poder escuchar, desde otra preparación, también escucha. ¿Sí? Escucha. Se comunican con señas, escuchan tus señas, escuchan más que nada tu cuerpo, escuchan tu respiración. ¿Ah? Tu respiración que tiene que ver con el cuerpo. ¿Qué escuchás cuando alguien tiene una respiración muy agitada? ¿Qué escuchás cuando alguien tiene como una respiración así como un poco más lenta, igual que la voz, igual que el tono, igual que la gestualidad? Entonces podríamos llegar a decir, digo, no lo puedo afirmar, pero podríamos llegar a decir que todo el tiempo estamos escuchando. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que todo el tiempo estamos escuchando. ¿Tá? Aquí hay un cartel escrito con una letra que, bueno, es la que me sale. Pero tú puedes escuchar algo de esto. ¿Está bien? Bueno, por ahí. Bueno, vamos terminando. Muchas gracias por estar. Siempre para mí es muy grato que nos acompañemos en estos jueves. Este tema ya lo tenía como bastante pendiente porque lo hice muchas veces, pero no lo hice aquí en la secuencia de los mates. Y me pareció oportuno para empalmarlo, para enlazarlo con lo que fue el otro día, lo de la comunicación. ¿Está bien? Bueno, súper. Nos pasamos el tiempo, como es habitual, pero agradezco que sigas ahí. Te mando un gran beso. Te pido que quizás más que nunca, esto que te decía el otro día, ¿no? En la noche, cuando cuando vamos a terminar el día y al momento de poner nuestra cabeza en la almohada para descansar, hagamos un evalúo de cómo fue nuestro día de hoy. ¿Cómo fue nuestro día de hoy? ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Qué fue lo que dijimos? ¿Cómo fue que nos comportamos? ¿Cómo estuvo mi energía? Todo lo que hice, todo lo que dije. Porque eso te va a dar un panorama para que vos te puedas dar cuenta mínimamente. Y a la mañana al despertar también podría ser como, bueno, una propuesta de qué va a pasar conmigo hoy. Hoy tengo ganas de, no sé, levantarme y
estar más arriba energéticamente. La energía va variando, a veces está más arriba, a veces está más abajo. Yo la puedo modificar cuando quiero, finalmente, si tengo los recursos y las herramientas. Y sobre todo, como siempre, si quiero, porque por ahí no quiero. Quiero tener un día de energía baja, ¿y por qué no? Quiero tener un día de estar descansando todo el día, bueno, ¿por qué no? ¿Quién dijo? ¿Está bien? ¿Quién dijo que hay que ser proactivo, que hay que estar ahí todo el tiempo rebotando contra el piso? Bueno, algunos lo dicen, yo no estoy tan de acuerdo con eso. ¿Está bien? Tampoco que si no haces nada no va a pasar nada, ¿tá? Pero es como un equilibrio, es el equilibrio. Equilibrio, quizá en todo debería haber un equilibrio. Y cuando nos equilibramos entre lo más fuerte y lo más débil, cuando lo equilibramos, bueno, podemos llegar a un punto medio desde donde partir y que la cosa sea distinta. Súper, bueno, les mando un beso. Esaú, gracias por entrar. Diana, muchas gracias. Rosana Vázquez, Sonia Cortés, no sé si la saludé, pero si no la vuelvo a saludar. Liana, que siempre entra. Mira, Eva, ¿cómo te va, Evi? Qué sorpresa, muchas gracias, qué sorpresa, qué linda sorpresa. Susana Berra, también, Susana Berra, necesito que te comuniques conmigo, te quiero hacer una pregunta. No sé si estás escuchando. Si estás escuchando, te vas a comunicar conmigo, ¿está? Si no tienes mi teléfono, me buscas ahí por Messenger. Gabriela Ruiz, que es una genia, porque siempre aporta muchas cosas. Chino Benítez, muchas gracias por estar ahí. Hasta el final. Hasta el final. O sea que usted está subiendo posiciones en relación a los otros personajes del grupo My 20. ¿Está bien? Difícil como sacarla del primer lugar a la nana, pero bueno. Siempre tiene algo para chingarme usted, pero bueno, está bien, yo igual lo quiero. Quiero que sepa que yo igual lo quiero. A veces no estoy de acuerdo con algunas cosas, pero igual lo quiero. Bueno, muchas gracias. Un beso grande. Nos vemos jueves que viene. Vamos a ir como a hacer el nexo entre lo que es la comunicación, lo que es la escucha, lo que es el emisor, lo que es el receptor, para darte algunas ideas para mejorar un poco la efectividad o la asertividad al momento de comunicar. Te mando un beso grande, que estés como quieras estar, finalmente, ¿tá? Porque finalmente tú eliges. Le mando un beso grande a mi amigo Norberto Di Maniro, le mando un beso grande, que lo quiero mucho, que lo aprecio mucho, somos amigos de la infancia, de así de chiquititos, y eso se sigue manteniendo con el paso de los años y con inclusive no vernos durante muchos años. Ahora en mi regreso a Argentina nos volvimos a encontrar y es como que todos esos años no importa, no importa, porque el amor sigue, porque el cariño sigue, porque todo eso que se hizo en una base tan sólida continúa. Así que le mando un beso grande a él, a su hermana Liliana, que después entra, a los que entran más tarde, a mis hermanas que siempre están ahí también, apoyando por todos lados. Me dejan comida para la noche, me dejaron comida hoy, así que muchas gracias. Súper, Susi, dale, entonces cuando puedas dame un mensaje. Listo, chicos, no, chicos no. Señoras, señores, gracias por estar ahí, muchas gracias. Que lleguen bendiciones para ti. Las bendiciones llegan cuando yo me puedo alinear con eso. Si no me alineo con eso, es con eso que está por ahí y que no se ve. Si yo no me puedo alinear con eso, en cuerpo, mente y espíritu, va a estar complejo. Te veo los jueves que vienen. Dale, buscame en los canales de YouTube. Si me podés ahí como apoyar en la difusión, genial. Si estás interesado en una conversación de coaching 1 con 1,
te acercás y lo coordinamos. Y por ahora es eso. Hay algunos proyectos ahí, pero bueno, todavía están un poco guardados por la situación. Nos vemos, gracias. Y antes de despedirme, como siempre te digo, recuerda que tu presencia a mí me importa. Un beso. Chau, chau.